Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Este tema es el duelo. Sí, vamos a darles algunas información acerca de lo que es, cuándo se da y sobre todo, cómo poder resolverlo. Para esto nos encontramos en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y se encuentra con nosotros la psicóloga Estela Córdoba Redondo, quien es maestra en tanatología y catedrática del instituto. Hola, ¿qué tal? Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Pues díganos, maestra, ¿qué es el duelo? ¿Cómo podemos saber qué es esta palabra que es tan sonada cuando alguien tiene una pérdida? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, gracias al público también por escucharme. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el duelo es un proceso natural. Jorge Bucay, un psicólogo gestal, habla de que es un proceso natural, como el proceso de la vida, un proceso interno. También otro tanatólogo ya fallecido, Reyes Ubiría, también habla de que es un proceso interno, único y personal. Y por otro lado tenemos a Elizabeth Lucas, que habla del duelo. ¿Qué es el duelo? Pues ella dice que el duelo es el conocimiento profundo de una pérdida, más que un sentimiento, es un conocimiento profundo. Y bueno, pues el duelo también es un desequilibrio emocional, es un desequilibrio físico, es un desequilibrio psicológico y también espiritual. Todo eso es un duelo. Un duelo viene inmediatamente después de una pérdida significativa. ¿Vamos a hablar que un duelo puede ser una crisis también? Por supuesto, sí, claro. Es crisis de sentimientos, crisis de el entorno, no nada más la persona que es una persona a la que sufre una pérdida, es pues todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece el padre de familia, ¿no? El abuelito. Por supuesto, sí. Mira, sistema se ve afectado. Pues hay muchos tipos de pérdida. No podemos nada más enfocarnos a la muerte biológica como pérdida. Hoy la tanatología moderna habla de todas las pérdidas que tiene el ser humano a través de la vida. Por ejemplo, pues la pérdida del trabajo, la pérdida de un divorcio, la pérdida de una relación, la pérdida de pues un miembro del cuerpo, la pérdida de la salud, la pérdida de algo material. Todos los días estamos perdiendo algo. Entonces, ¿qué nos puede causar un duelo? Cualquier tipo de pérdida, ya sea física, de una persona. Sí. Inmediatamente después de que hay una pérdida, evitablemente hay un duelo. ¿Qué es un duelo? Bueno, ¿de dónde viene la palabra duelo? Viene del latín dolor. Entonces, cuando perdemos algo significativo, pues evidentemente tiene que haber un duelo. Todo es nuestro desarrollo del ciclo de la vida, es el desarrollo de las etapas de la vida, pues de la niñez a la adolescencia, ahí se sufre un duelo, ¿no? De la adolescencia a la adultez se sufre pues otro duelo, y de la adultez a la vejez también es un duelo, ¿no? Síntomas físicos. Cuando hablamos de síntomas físicos, pues hablamos de que puede haber trastornos del sueño, puede haber trastornos de la alimentación, trastornos en nuestro estado de ánimo, irritabilidad. También estamos hablando que cuando estamos en un proceso de duelo, también tenemos síntomas conductuales, nos aislamos o al contrario, ¿no? Como si no estuviera pasando nada. También en la parte emocional también hay muchos síntomas asociados. El duelo, es más, hay una etapa del duelo que antes se llamaba depresión, hoy ya los tanatólogos modernos, contemporáneos, ya le han cambiado esa palabra a una tristeza profunda. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice depresión más que
depresión como enfermedad es una depresión de sentimientos, es una depresión de emociones que se asocian con esta parte del duelo, y hay muchos síntomas que se parecen a la depresión, por ejemplo, irritabilidad, por ejemplo, sentimientos negativos, sentimientos pues sí, negativos, de tristeza profunda, de desesperanza, se pierde el sentido de la vida, también hay muchos pensamientos negativos, fatalistas, entonces todo eso son síntomas parecidos, bueno, son síntomas de depresión, pero sí hay que enfatizar que no es una depresión como enfermedad. Pero puede llegar a una depresión si no se atiende o se resuelve esto de una manera favorable. Mira, Rafa, el duelo es como entrar a un túnel, ¿sí? Oscuro. Entonces, pues se puede vivir ese duelo sanamente, con sus etapas, con sus emociones. Sin embargo, si hay baches, que lo mejor es evitarlos. Hay atarjeas en que de lo que hablas sí se puede estar bloqueado, por ejemplo, en una tarjea puede ser la culpa, un sentimiento de culpa, donde si no se trabaja, si no se elabora ese sentimiento de culpa, se puede quedar la persona ahí atorado, bloqueado, y pues por mucho tiempo, cuando una persona en duelo se queda atorada, atrapada en una etapa del duelo, como puede ser en la tristeza profunda, puede ser en el enojo, puede ser en la negación, ahí estamos hablando de esas atarjeas que se encuentran en este túnel que es el duelo. Entonces, bueno, menciona que las etapas del duelo, no sé, usted me corregirá, en un inicio es la negación. Sí, Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, y no podemos, aun cuando hay muchos estudiosos del tema, muchos tanatólogos que hablan de diferentes etapas del duelo, sin embargo, no se puede eliminar, se puede agregar, pero no se puede eliminar a las etapas de Elizabeth Kubler-Ross. De ahí parte todo. Y la primera etapa son 5 etapas que ella, con un estudio profundo a través de su trabajo con moribundos, un estudio profundo y científico. Ella habla de que hay 5 etapas. La primera es la etapa de la negación, la etapa del enojo, la etapa del regateo, de la negociación, la etapa de la depresión, que hoy ya decimos tristeza profunda, y la final, que es la etapa de la aceptación. Cada una tiene sus características. Por ejemplo, hablando de estas características, en la negación, ¿es un mecanismo de defensa? No quiero aceptar en mi situación actual, quiero que esto sea una mentira o que me están engañando. ¿Es un mecanismo de defensa? Sí, y gracias a Dios que existe ese mecanismo de defensa, porque imagínate tú ante una noticia que nos impacta muchísimo, que es muy dolorosa, pues si no tuviéramos ese mecanismo de defensa que es la negación, ese shock, esa sorpresa. Es más, hay frases muy que se dan en esa parte de negación. No puede ser, sí. No es posible que esté yo viviendo esto. ¿Cómo es posible si ayer me lo encontré y estaba perfecto? O sea, es un mecanismo de defensa para defendernos, defender nuestra emocionalidad, nuestra parte física, nuestra parte espiritual, para que poco a poco entremos en esa comprensión cognitiva de lo que está pasando en la realidad. Como dicen por ahí, ¿no? Que caiga el 20, ¿no? Exactamente, así es, Rafa. Okay, la siguiente etapa, como la mencionó usted, es el enojo. El enojo también, bueno, lo consideramos a veces como una emoción negativa, sin embargo, pues no podríamos darle ese valor, ¿no? Porque solo es un sentimiento y obviamente es causa de esta situación que se está viviendo. Yo no diría negativa, desde luego. Es otro mecanismo de defensa también, es la segunda reacción después de la negación, el enojo. Es una emoción
yo no diría negativa, es más, fíjate, el enojo es una pasión como el amor. Cuando nace un bebé, no nace amando, ¿sí? Amamos a través de la vida, vamos aprendiendo a amar. Sin embargo, el enojo, ¿qué pasa cuando un bebé está naciendo? ¿Qué necesita hacer para salir a la vida? El llanto, ¿no? Necesita el llanto para que sus pulmones se oxigenen y salga. Pues así es, o sea, el enojo ya lo traemos. Es algo natural. Y aparte es algo natural y aparte es algo positivo, porque necesitamos ese coraje, esa fuerza para salir adelante a través de ese túnel del que te hablo yo, de que es un duelo. Sería canalizar esa emoción en un sentimiento, ¿no? Sí. Esta tristeza en un sentimiento, en una emoción como es el enojo, y bueno, es algo con lo que se va liberando, ¿no? Mira, todos los autores, todos los estudiosos, todos los que hablan de duelo, pueden cambiar las etapas, las fases, las tareas. Sin embargo, hay una etapa del duelo, una tarea, como decirlo de alguna manera, que es expresión de sentimientos. Todos los autores hablan de expresión de sentimientos. El que se reprime los sentimientos y la emoción, ese es el que está en un grave peligro de caer en esas atarjeas de las que yo te hablo a través de este túnel por el que tenemos que atravesar. Expresar el sentimiento, como cuando me dices del enojo, el sentimiento del enojo no es malo. ¿No? Lo malo es no expresarlo, no sacarlo. Eso es lo que nos enferma. Nos enferma emocionalmente, nos enferma psicológicamente y nos enferma físicamente, tarde o temprano. Es como, bueno, a lo mejor ubicando el sentimiento contrario, ¿no? La alegría, la risa, porque si algo me causa alegría o me dan ganas de reír, ¿por qué tendría, no? Exactamente. Que guardarme esta emoción y no expresar. Así bueno, pues muy interesante el tema que estamos abordando. Los invito a que permanezcan con nosotros y vamos a ir a ver una cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir platicando de este tema. El duelo es el proceso que una persona sigue a la pérdida de algo o de alguien. Muchas personas lo relacionan con la muerte de un ser querido, una relación o algún empleo. Pero la verdad es que el duelo es algo que todos experimentamos después de cualquier tipo de pérdida que pueda llegar a ser devastadora para la persona que lo sufre. Falleció mi esposo, fue una tragedia, que tuvo un accidente, y del momento cuando pues sí me avisaron que había fallecido, pues sí fue un golpe muy fuerte, muy duro, así que no se lo decía a nadie, pero aún ya pasando el tiempo va uno olvidando, va uno aceptando las cosas como van. Manejar un duelo es aceptar la pérdida como una realidad, pero provocando un movimiento mental hacia algo más, hacia un nuevo objetivo. No se trata de reemplazar, pero sí de desarrollar una nueva opción en donde se encuentre un significado que conecte con todas las capacidades y recursos que se posee, y que es falso que se acaben, para no caer y provocar un sufrimiento. El motor de eso son mis hijos, que mis hijos tienen que, si ya no tienen papá, tengo que ser yo fuerte y demostrarles un apoyo para ellos. ¿Cuántos hijos? Tengo 7 hijos, mis hijas son 4 hijas y 3 hombres. Ellos son el motor que me dan la fuerza para salir adelante y para darles un ejemplo, como te digo. Un ejemplo para que no se decaigan. De momento sí hay ocasiones que sí se deprimen mucho, extrañan mucho a su papá, se ponen a llorar, pero yo les digo, miren hijos, acepten tal y como viene la vida es pasajera, cualquier momento nos puede tocar a alguno de nosotros y hay que vivir la vida tal y como viene, ¿no? Como que si fuera el último día
de la vida que va a existir para nosotros. Salir de la sensación de dolor, de temor, de incapacidad, de inseguridad, de pérdida, junto con todos los temores y creencias limitantes que implica y retomar otra vez la vida propia. Se trata de generar nuevos objetivos, resolviendo el duelo lo más pronto posible, pasando por las diferentes etapas necesarias y viviendo cada una de ellas. Darse cuenta de que las pérdidas son inherentes de la vida, pero esta no acaba ni se para. La pérdida es un reto para seguir creciendo, superarse y desarrollarse como ser humano. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos desde el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y hablando acerca de un tema pues muy interesante y que a todos nos interesa, y en algún momento pues vamos a vivir esto que es el duelo. Y bueno, hablábamos acerca de las etapas del mismo. Ya habíamos comentado acerca de la negación, la segunda etapa el enojo y la tercera etapa, bueno, maestra, si nos dice qué es esto del regateo. Bueno, el regateo o negociación es, pues se puede decir que una de las etapas más cortas. El regateo muchas personas lo viven, sobre todo cuando se está viviendo una enfermedad, la enfermedad del ser querido, ¿no? ¿A qué me refiero cuando se habla de regateo o de negociación? Pues es esas frases, por ejemplo, cada quien desde sus creencias religiosas, por ejemplo, pues Dios mío, me voy a portar bien si me salvas a mi hijo, no voy a volver a tomar si mi ser querido se salva, no se muere, permíteme, desde la persona que está enferma, está muriendo, permíteme, hago lo que sea, no me quejo, por ejemplo, de mis dolores, si me permites que pueda yo vivir la boda de mi hija, ¿no? Esa es la parte en que sobre todo se vive mucho con el enfermo, esa etapa de regateo, de negociación normalmente es con la parte de nuestra creencia, con nuestro Dios, con nuestro... Un ser superior, ¿no? Un ser superior, sí. Okay. Esa es la parte del regateo. También, bueno, esta parte del regateo también es mucho liberar culpas, ¿no? También es a través de esta etapa y es natural y también hay que vivirla y es buena. Claro. Sí, cada etapa, como dice, es natural y obviamente pues no se puede saltar una, porque si se lo saltara habría problemas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, mira, hablando desde la unicidad de la persona, ¿sí? Cada ser humano es único e irrepetible. No hay otro Rafa, no hay otra Estela. Entonces, desde ahí, cada persona, precisamente por eso, el doctor Reyes Zuviría hablaba de que es un proceso natural, la muerte, único, personal, individual. ¿Por qué? Porque el duelo, en una familia, por ejemplo, que se muere el padre y tiene 5 hijos, yo te puedo asegurar que nadie va a vivir el duelo de la misma manera, ni va a tener quizá, igual a lo mejor algunas emociones, algunos sentimientos sí, pero cada uno lo va a vivir diferente. ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente, cada ser humano tiene una emocionalidad, una espiritualidad, creencias, experiencias de vida. Todo influye para que cada persona viva el duelo diferente. Entonces, por eso, las etapas, por ejemplo, yo en un duelo, pues a lo mejor la negación pasó rapidísimo, a lo mejor estuve mucho tiempo en el enojo, a lo mejor no tuve depresión, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor otra persona fue pasando etapa por etapa.
A lo mejor muchas veces se juntan muchas etapas, o sea, se junta el enojo con la depresión, con la negación, ¿sí? O sea, no hay una regla, ¿sí? Perfecto. Y es algo de lo que nos comentaba, ¿no? En estos síntomas, digamos, conductuales, ¿no? A lo mejor hay personas que pues quieren estar hablando de en la pérdida de un ser querido, ¿no? Estar presentes en el funeral, en el sepelio, ¿no? Estar presentes, o hay personas que pueden estar ausentes, ¿no? Bueno, mira, el funeral y el sepelio y todo eso todo tiene en este mundo, en esta vida, todo tiene una razón de ser. El sepelio y el funeral no es para el muerto, el sepelio es para los sobrevivientes, para los que se quedan. Y aparte, creo que hoy actualmente el sentido del funeral se está perdiendo, ¿sí? Más por el consumismo y por todo eso, pero el sepelio tiene un sentido muy profundo, muy sanador, y lo mejor es vivirlo. Precisamente es a lo que me refería, ¿no? Que hay personas que en esa negación mejor prefieren no estar presentes por este dolor, o a lo mejor no poder. Pues mira, en los adultos no se presenta tanto, pero por ejemplo en los niños, pues que no vayan los niños para que no sientan feo, o para que no sufran, y no, es totalmente lo contrario. O sea, es mucho más sano que lo vivan. Por supuesto, cada edad tiene sus características. Un niño pues no va a vivir el duelo de la misma manera que un adolescente o un adulto, ¿no? Claro. Sin embargo, sí, yo recomiendo, y todos los tanatólogos hablamos de eso, que lo sano es que se viva, que se viva el duelo, sí, que estén presentes. Perfecto. Hablando, maestra, de tipos de duelo, ¿cuáles serían estos? Bueno, hay varios tipos de duelo. Está el duelo anticipatorio, que es cuando hay una enfermedad terminal, crónica también. Hay un duelo anticipatorio y se vive diferente. Cuando hay una pérdida, una pérdida súbita, pues el duelo es de la noche a la mañana, ¿no? Hoy está aquí y mañana no está, es diferente. Ahora, no quiero decir con esto que no duela. El dolor es el dolor, ¿sí? Igual para la persona enferma, para los sobrevivientes, para los parientes, me refiero a los familiares, que cuando se muere la persona en un accidente o de un infarto o de un asesinato, de un suicidio, ¿no? ¿A este se le llama duelo inesperado o súbito? Súbito, okay. Muerte súbita. El duelo es diferente. O sea, el dolor es el dolor, ¿sí? Pero el duelo se vive, tiene características diferentes. Okay. El duelo patológico es del que yo te hablaba, de esas atarjeas, donde pues nos podemos caer en este atravesar de este túnel que es el duelo, ¿sí? En cualquier etapa del duelo, si la persona se queda atorada, por ejemplo, cuando se muere el hijo de un matrimonio, ¿no? Y pasan años, se podría decir, pasan muchos años en que, por ejemplo, el cuarto se queda intacto, no se mueve nada. Cuando pasan muchos años y eso está ahí, hay una negación a la realidad, una no aceptación, ¿no? Eso se puede convertir en un duelo patológico. Cuando no se trabaja la culpa, el perdón, se puede caer en duelos patológicos. O al contrario también, lo contrario de que pasa el tiempo y está el cuarto de mi hija o de mi hijo intacto, no se movió ni siquiera la taza última que usó, ¿no? Como por ejemplo, muere la persona y arraso con todo lo que hay en la casa, no quiero hablar de él, se quitan todas las fotografías.
eso también es negación. Es una negación a la realidad y también se puede volver patológico. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, para las personas que nos ven, de hacerlo, digámoslo así, lo más sano posible? Porque, por ejemplo, bueno, sabemos que a lo mejor si fallece un familiar y está su taza favorita, ¿no? Tiene una carga emocional, Sí, claro. esa pieza, ¿no? Un significado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma, a lo mejor, de hacerlo hacia uno mismo, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor despedirse también a través de estos artículos personales del difunto. ¿Cómo sería? Mira, Rafa, cada persona tiene su ritmo interno propio, ¿sí? El tiempo va, claro, el tiempo no cura, porque pueden pasar 5, pueden pasar 10 años y el duelo está atorado, ¿no? El duelo ayuda, sin embargo, nuestro trabajo es el que va a ayudar a que ese duelo se vaya elaborando, no resolviendo, elaborando, ¿sí? Okay. Que es diferente. ¿Cómo podemos evitar o no evitar un duelo no se puede evitar, sin embargo, ¿cómo se puede elaborar y trabajar un duelo sanamente? Pues mira, yo creo que la red social es sumamente importante, o sea, la red familiar, muchas veces también, pues no hay una red familiar fuerte o todos los familiares están sufriendo un duelo, ¿sí? Entonces, bueno, pues siempre hay alguien, amigos, y si vemos que no estamos desde nuestra honestidad, si vemos que no estamos pudiendo con este trabajo, pues pedir ayuda. Hay muchas instituciones que ofrecen esa ayuda y la ofrecen gratuitamente. Entonces, yo sí recomiendo definitivamente, principalmente apoyarnos con la familia, con los amigos y bueno, muchas veces hay que acudir, se puede tener una buena red familiar, red social buena, sin embargo hay muchas veces que necesitamos la ayuda externa. Por supuesto, ¿no? Es un trabajo que a lo mejor, como ya lo dijo anteriormente, pues es algo que únicamente nosotros podemos resolver, pero bueno, sería más fácil, más sencillo si estamos acompañados de un familiar, de un ser querido o alguien que inclusive que también ya vivió este mismo duelo o alguno muy parecido. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver un material y regresamos. Prepárate para perder. Nada es nuestro y la vida se encarga de probárnoslo con métodos que no son muy suaves. Podemos perder de muchas formas. Puede ser que la vida no salga como tú quieras, que te cambien los planes sin avisar, la muerte de un ser querido, una infidelidad, una traición, el final de una relación, que te corran de un trabajo, entre otras circunstancias a las que puedes perder el control. Perder está escrito en el ADN y en las pérdidas más duras está la muerte de un ser querido, y es cuando nos enfrentamos al duelo. Las 5 etapas de duelo son: negación. Tu cerebro te protege del impacto de la noticia y llega el momento en que no lo puedes creer. Enojo o rabia. Es la fase más peligrosa porque te puedes quedar atorado por mucho tiempo. Negociación. Tratas de transar con la vida. Yo te doy y tú me das. Depresión reactiva. Si la depresión es muy fuerte o la tienes por mucho tiempo, entonces sí debes pedir ayuda psiquiátrica. Aceptación. Se trata de entender el tamaño de la pérdida, retomar los pedazos de tu vida y seguir adelante, reinventarte. Es importante no olvidar que se trata de algo temporal. Todo pasa y más si queremos que pase. Conocer el proceso de duelo de la forma de cerrar círculos ayuda a enfrentar las cosas de manera distinta con la certeza de que la vida tiene un plan para nosotros y que aunque no coincida con lo que habíamos imaginado, puede ser mejor o distinto pero igual de perfecto. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y estamos hablando acerca del tema de duelo. Estamos con la maestra Estela, quien es catedrática de este instituto. Y bueno, maestra, saber cómo ha llevado, por ejemplo, en su experiencia, o a la práctica, mejor dicho, estos conocimientos que nos está platicando. ¿Hay algún caso significativo que quisiera compartirnos? Bueno, pues sí, definitivamente sí tengo un caso muy significativo. Ellos llegan a mí por recomendación de un compañero que tuve en maestría, y él estaba dando un taller de tanatología en la universidad. Entonces,
de esta red social de la que yo te hablo, por eso te digo que es tan importante. La amiga más cercana a mi paciente, a la mamá de Fidelito, le sugirió por qué no buscamos ayuda tanatológica. Y bueno, pues llegaron a mí y ellos son del municipio de Libres, yo iba a Libres y resulta que bueno, pues se reunió toda la familia, por eso te digo que la red social y familiar y de amigos, yo les estuve hablando desde lo que es una pérdida, desde lo que es un duelo, las etapas del duelo, los objetivos que tiene un duelo. También les estuve platicando de tanatología, qué es la tanatología, por qué es tan importante que nos acompañe en momentos tristes y dramáticos de nuestra vida por las que pasa todo ser humano. Y yo les platicaba, les daba un tema, esos fueron los temas: pérdidas, duelo y tanatología. Y con la plática había trabajo personal a través de dinámica vivencial y cerré estas idas a Libres con un testimonio de una amiga muy querida, Ivonne, que se le murió su hija. ¿Por qué cerrar así? Cerrar con un testimonio, porque es dar un mensaje de esperanza. Y bueno, aquí lo grande fue que se reunió a la familia, estaban las abuelas, estaban las hermanas de los padres, estaban amigos muy cercanos, es más, estaba hasta la profesora del niño. Entonces, de verdad fue pues muy terapéutico, muy terapéutico, muy sanador. No quiero decir con esto que en 4 o 5, no sé cuántas veces fui a Libres, un duelo se elabora, no. Sin embargo, fue un gran empujón y yo hablé mucho de los síntomas, de los que te estaba yo hablando, les expliqué las etapas del duelo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estando toda la familia se puedan comprender más, sepan por lo que están viviendo cada uno de ellos, porque era un duelo, sin embargo eran muchos duelos, ¿sí? Es el mismo duelo, pero es el duelo de la abuela, es el duelo de los padres, es el duelo de la profesora del niño, es el duelo de la primita del niño, de las tías. Entonces fue muy enriquecedor y vi muchos beneficios desde comprender, por ejemplo, pues bueno, si yo estoy irritable, si uno de los miembros de la familia está irritable, los demás pueden comprender por qué está irritable, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué conductas posiblemente voy a tener o van a tener muchos miembros de la familia? Entonces, esto se hizo así por eso, para que todos al mismo tiempo entendieran qué es un duelo y sobre todo el objetivo de vivirlo sanamente, de poder expresar, porque también te voy a decir, Rafa, que nuestra cultura muchas veces no nos ayuda a atravesar este túnel del que te hablo y elaborar y procesar el duelo sanamente. ¿Por qué? Porque la cultura, pues bueno, no sé si has oído, pues no llores, sé fuerte. Hazlo por tu familia. Hazlo por tu familia, que no te vean los niños llorar. Los hombres no lloran. Entonces, todas esas cosas, pues poco a poco se tienen que ir quitando, ¿no? Y es de verdad un gran trabajo. Entonces, todo este trabajo que se hizo en Libres ayudó muchísimo, muchísimo. Bien, maestra, y después de que terminó la intervención con la familia que nos platica, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a través de esta intervención?
Pues mira, Rafa, como ya lo menciono, por ejemplo, la culpa es una de las atarjeas que se pueden dar en atravesar este túnel que es el duelo. Y sí, efectivamente hubo muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque a través de la intervención y del trabajo tanatológico se pudo ver principalmente el matrimonio expresar lo que cada uno estaba viviendo, qué sentimiento estaba viviendo. Y curiosamente, no hay nada casual, los dos estaban viviendo la culpa, cada uno desde su postura, pero los dos estaban viviendo fuertemente el sentimiento de culpa. Y creo que la intervención ayudó muchísimo a que no se hiciera esa atarjea. Y sí, los dos en una intervención, los dos expresaron cuál era por lo que sentían culpa y cuál fue el beneficio. Bueno, que al escucharse mutuamente, ellos pudieron entenderse personalmente y luego poder entender al otro e integrarse como pareja para poder vivir y sentir el duelo, pero no cada uno por su lado, sino vivirlo en compañía, ¿no? Vivirlo abrazándose. Y por otro lado también se dieron cuenta que también estaban como en esta parte de sobreprotección al otro hijo, y de eso cayeron en cuenta, ¿no? Que estaban en esa sobreprotección. Y bueno, pues también al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, bueno, pues ya pudieron también modificar ciertas actitudes que en un futuro iban a perjudicar muchísimo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues toda la familia se cerró con este testimonio de esperanza y sí, o sea, pudieron ellos también entender y comprender y expresar ahí mismo pues el dolor que les estaba causando y provocando toda esta situación, ¿no? Y bueno, a pues, través de la expresión de sentimientos. Esos son los beneficios precisamente y que se dieron la oportunidad, ¿no? Esta familia se dio la oportunidad de buscar ayuda y obviamente esta intervención tanatológica pues para esto sirvió, ¿no? Definitivamente. Y hoy, bueno, pues sigo teniendo comunicación con ellos, no tan frecuente como antes, pero desde luego hablando con ellos lo siento desde la voz, sí. se puede sentir. Pues muchísimas gracias por regalarnos esto, ¿no? Esta experiencia y bueno, pues afortunadamente esta familia que recibió esta atención oportunamente. Y puede haber muchas familias que se beneficien con el acompañamiento tanatológico y todo lo que la tanatología nos ofrece, ¿no? Y nos da. Gracias por compartir. Sí, gracias, Rafa. Vamos a hacer un corte, una breve pausa y regresamos para seguir comentando. La obra El proceso del duelo se ha convertido en poco tiempo en un referente sobre el tema. En el libro se profundiza en los sentimientos negativos que pueden complicar el normal desarrollo de un duelo y en las posibles alternativas para superarlos y construir respuestas que permitan al individuo continuar con su proyecto de vida. El autor sostiene que frente a la muerte no hay respuestas tangibles, pero que frente al dolor por la muerte sí las hay. Son las respuestas emocionales y las decisiones que toma la persona que vive el duelo. El objetivo final es afrontar el desafío de continuar comprometiéndose con la vida.
Bien, pues se nos ha acabado el tiempo del programa, pero esperemos que esta información les sea de bastante utilidad, les haya sido muy útil. Y bueno, a usted, maestra Estela, muchísimas gracias por compartirnos estas vivencias, este conocimiento. ¿Algún mensaje para terminar? Bueno, pues gracias y espero que, pues mi mensaje es que todos sufrimos pérdidas, todos los días estamos perdiendo, ¿no? Sin embargo, creo que es importante siempre, cuando estamos viviendo un duelo, sentirnos acompañados y bueno, pues si la persona ve que lo está necesitando, acuda, no le dé pena, acuda, y siempre hay esperanza, y lo digo desde mi experiencia de vida, siempre hay esperanza y siempre se puede volver a sonreír y siempre se puede volver a rescatar el sentido de la vida. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Rafa. Y también agradecemos mucho a la maestra Soco por prestarnos este espacio, por recibirnos en el instituto, y bueno, a ustedes también por estar con nosotros. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.